Una profecía que durmió en las sombras por décadas, esta noche ha despertado. El 3 de enero de 2026, el mundo cambió con la captura de un líder poderoso en Venezuela. Pero, ¿y si este evento no es casualidad, sino el cumplimiento exacto de una visión que la vidente Jeanne Dixon tuvo hace ya mucho tiempo? Ella advirtió sobre un Iquot, hombre vestido de oscuridad Iquot, y un Iquot, silencio espiritual Iquot, que seguiría. Lo que ocurre allí no es política, es un espejo para el alma humana, una señal escalofriante de que lo peor aún está por llegar. Necesitas conocer esta verdad. Mira hasta el final, porque la última advertencia es la más importante y podría cambiar tu destino. Advertencia. Lo que están a punto de escuchar no es una especulación, ni una teoría. Es un eco resonante del destino, una verdad desenterrada por eventos que, hasta hace poco, se creían imposibles. El 3 de enero de 2026, el mundo contuvo la respiración. Un nombre, Nicolás Maduro, que durante años había dominado los titulares de una nación sudamericana, de repente, se desvaneció. Las noticias eran impactantes: capturado y extraído de Venezuela por fuerzas estadounidenses. Caracas, la capital, una vez vibrante, fue sacudida por explosiones. Las redes sociales se inundaron de imágenes caóticas, de humo y de una incertidumbre escalofriante que se cernía sobre el alma de una nación. ¿Fue esto un mero evento geopolítico? ¿Un simple cambio de guardia en el tablero mundial? ¿O acaso presenciamos la manifestación de una profecía antigua, un signo que el mundo ha preferido ignorar hasta ahora? Ellos creyeron que era solo otra crisis política, hasta que su profecía empezó a cumplirse. Este es el inicio de nuestra inmersión en una verdad oculta, un viaje a través de las visiones de una mujer cuyas palabras, pronunciadas hace décadas, resuenan con una fuerza innegable en nuestro presente. Su nombre es Jeanne Dixon, una figura enigmática, una vidente cuyas predicciones históricas la han posicionado como un oráculo de nuestro tiempo. Pero, ¿qué conexión podría tener una mujer nacida en 1904 con la Venezuela de 2026? ¿Y por qué sus advertencias sobre una nación tan lejana, tan llena de riqueza y belleza, se sienten tan dolorosamente cercanas ahora? Lo que Jeanne Dixon predijo sobre Venezuela no es una simple coincidencia. Es una convergencia dramática entre el destino y la realidad actual. Sus visiones, alguna vez consideradas como meras curiosidades, ahora se revelan como un mapa perturbador hacia el futuro. El derrocamiento de un líder poderoso del sur, una nación sumida en el caos y la intervención de fuerzas externas, cada elemento se entrelaza con una precisión que desafía la lógica humana. ¿Estamos viendo la mano de lo divino moviendo las piezas en el gran ajedrez de la historia? La crisis en Venezuela no es solo una cuestión de política o economía. Es, como Dixon lo vislumbró, un reflejo del espíritu humano, una advertencia de que las fuerzas invisibles actúan detrás del velo de lo visible. La captura de un presidente, la caída de un gobierno, son solo la punta del iceberg. El eco siniestro nos dice que esto es apenas el comienzo. La parte más terrificante de su profecía aún no ha sucedido. Y esa es la verdad oculta que debemos enfrentar, un mensaje urgente que nos llama a mirar más allá de los titulares, hacia el verdadero destino que se está forjando ante nuestros ojos. La hora de la complacencia ha terminado. El signo está aquí, y su advertencia es ineludible. Para comprender la magnitud de lo que se despliega en Venezuela, y la profunda advertencia que nos concierne a todos, primero debemos adentrarnos en la figura de Jeanne Dixon. ¿Quién fue esta mujer, cuyas palabras, pronunciadas hace décadas, resuenan con tal fuerza a través del tiempo, como ecos de un futuro ya escrito? Jeanne Dixon no encajaba en los moldes convencionales de su época. No era una figura de poder político, dictando políticas desde las cumbres del gobierno. No era una eminencia científica, desvelando los misterios del universo con fórmulas complejas. Tampoco era una líder religiosa tradicional, predicando desde un púlpito. Era algo más, algo que desafiaba la categorización. Era una vidente, un conducto puro para la premonición, libre de las cadenas de la lógica mundana y las ambiciones terrenales. Su singularidad la convirtió en una especie de mensajera espiritual, un faro de la verdad oculta que el mundo, a menudo, prefiere ignorar. Sus dones no eran un mero truco de salón. Sus visiones, a menudo calificadas de Iquot, extrañas Iquot, eran en realidad el lenguaje a través del cual el velo del futuro se entreabría ante ella. No recibía mensajes en forma de datos o análisis racionales, sino a través de Iquot, frases poderosas llenas de significado espiritual Iquot, y Iquot,
visiones que incluso los líderes más poderosos de su tiempo no podían imaginar y quod. Esto le otorgaba a sus predicciones un quod, peso espiritual y quod, innegable, sugiriendo una fuente de conocimiento que trascendía lo terrenal, conectándose directamente con los hilos del destino. Y la prueba de su autenticidad no reside en el misticismo ciego, sino en un historial de precisión escalofriante que, literalmente, conmovió al mundo. ¿Cómo podemos ignorar a quién, con una claridad premonitoria, vio la oscura sombra del asesinato que se cerniría sobre la vida del presidente John F. Kennedy? Ella no solo predijo el evento, sino que sus advertencias previas crearon una inquietud palpable que solo se confirmó con el horror en Dallas. Su visión no fue un golpe de suerte, fue una señal inequívoca. Pero no solo fue Kennedy. Su mirada profética abarcó el ascenso y la caída de líderes mundiales, figuras que modelaron el curso de la historia. Vio la antesala de desastres naturales que sacudieron la Tierra hasta sus cimientos, eventos sísmicos y catástrofes que, al materializarse, recordaron al mundo el poder inmutable de la naturaleza. Sus visiones anticiparon guerras que desgarraron continentes y las naciones que las librarían, revelando el derramamiento de sangre antes de que las primeras balas fueran disparadas. Y quizás lo más profundo, ella previó momentos de profunda crisis espiritual, esos puntos de inflexión donde la fe de la humanidad era puesta a prueba. Cada uno de estos eventos, grabados indeleblemente en los anales de la historia, sirve como un sello inquebrantable a su don, una quod, exactitud que sacudió el mundo y quod. Esto nos obliga a plantearnos preguntas incómodas. ¿Acaso estas no son señales irrefutables de que hay fuerzas invisibles, un plan cósmico, un destino mayor, tejiendo el tapiz de nuestra existencia? ¿Podemos simplemente descartar su legado como una serie de coincidencias? Jeanne Dixon no era una charlatana, era una vigilante en la noche, cuyas advertencias han demostrado ser faros en la oscuridad de la incertidumbre humana. Su credibilidad no es un tema de debate, es un hecho histórico. Y si sus predicciones pasadas, tan detalladas y precisas, nos sirven de guía, entonces lo que vio para Venezuela y para el mundo entero, es un destino que no podemos darnos el lujo de desestimar. Su voz, una vez un susurro en la corriente de la historia, ahora se amplifica, un eco que exige nuestra atención, preparándonos para las verdades aún más profundas y terroríficas que están por ser reveladas. Mientras el mundo se maravilla con la probada capacidad profética de Jeanne Dixon, debemos dirigir nuestra atención a una de sus visiones menos conocidas, una advertencia que, durante décadas, permaneció oculta, enterrada entre las páginas de sus escritos que pocos se molestaron en leer. Hablamos de Venezuela. En su época, y durante gran parte de su historia moderna, Venezuela no era un nombre asociado con la oscuridad o la decadencia. Era una tierra de promesas, un verdadero quod, país de oro y petróleo y quod, bendecido con vastos recursos naturales que prometían una prosperidad ilimitada. Sus paisajes eran de una belleza inigualable, sus gentes vibrantes, y sus quod, fuertes raíces cristianas y quod, la posicionaban como un bastión de fe en el continente. Era una nación admirada, brillante bajo el sol, una joya del sur. ¿Quién podría haber imaginado que sobre ella pendía una sombra tan profunda, una profecía de sufrimiento y confusión? Pero Jeanne Dixon vio más allá del brillo superficial, más allá de la riqueza material. Su visión para Venezuela no hablaba de una invasión militar catastrófica o una guerra devastadora impuesta desde fuera. No, su advertencia era mucho más insidiosa, mucho más íntima. Describió una tierra que quod, sería consumida por sus propias manos y quod, cayendo y quod, en la oscuridad no a través de una guerra exterior, sino a través de una lenta erosión espiritual desde adentro y quod. ¿Puede una nación, tan bendecida, ser su propio verdugo? Esta verdad oculta era incomprensible en el momento de la visión de Dixon. Venezuela prosperaba, rebosante de confianza, admirada por su riqueza y su espíritu. ¿Quién creería que un país tan agraciado por la naturaleza y la fe podría caer tan bajo, convirtiéndose en un escenario de confusión, división, y lo más aterrador de todo, un profundo quod, silencio espiritual quod? Fue esta misma incredulidad, esta incapacidad de concebir una caída tan dramática desde la gracia, lo que probablemente llevó a que sus palabras fueran pasadas por alto, consideradas como la fantasía de una vidente en lugar de una advertencia profética. Ella no solo predijo pérdidas económicas o luchas políticas. Dixon vio algo más profundo, algo mucho más fundamental que cualquier crisis gubernamental, una quod, ceguera espiritual quod. ¿Podría ser que el verdadero enemigo no estuviera en las fronteras, sino en el corazón mismo de la nación? Ella advirtió sobre un pueblo que, gradualmente, quod, se alejaría de su fundación quod, perdiendo quod,
su conexión con la verdad y abriendo las puertas al engaño y Quoth. Una nación, dijo Dixon, y Quoth, intercambiará su alma por la comodidad y descubrirá demasiado tarde que la comodidad era la trampa y Quoth. Esta es una señal escalofriante para cualquier sociedad, un reflejo de cómo la prosperidad material puede, paradójicamente, llevar a un empobrecimiento espiritual. Estaba la riqueza de Venezuela, sus vastos depósitos de petróleo y oro, destinada a convertirse en el catalizador de su propia ruina moral y espiritual. ¿Fue este el destino sellado para una nación que olvidó sus raíces más profundas en pos de lo efímero? El enigma de Venezuela no era un simple rompecabezas político, sino un profundo misterio espiritual, un destino oculto esperando ser desvelado por los eventos que ahora presenciamos. En las visiones de Jeane Dixon, rara vez se nombraban figuras específicas, ejércitos o naciones por su título. En su lugar, el mensaje venía envuelto en símbolos, en parábolas espirituales que aguardaban el momento exacto para desvelar su significado. Una de sus más impactantes premoniciones fue la de Quoth, un hombre vestido de oscuridad, alzándose en el sur, levantando a su pueblo con una mano y aplastándolos con la otra Quoth. Este hombre, ella advirtió, sería elogiado al principio, pero su reinado conduciría a un Quoth, gran temblor Quoth, no solo político, sino en el alma misma de una nación. ¿Fue esta una mera fantasía, o la descripción ominosa de un destino ya escrito para una figura que hoy conocemos? Durante muchos años, la identidad de este líder envuelto en sombra permaneció en el reino de lo enigmático. Pero a medida que el tiempo avanzaba y los eventos se precipitaban, las palabras de Dixon empezaron a iluminarse con una relevancia inquietante. Nicolás Maduro, un hombre que gobernó Venezuela durante décadas, fue una figura que encarnó tanto la lealtad inquebrantable de sus seguidores como la controversia y la división que desgarraron a su país. Su ascenso y consolidación del poder, sus promesas de una revolución social, y la subsiguiente represión y el empobrecimiento de su pueblo, resuenan con la imagen del líder que Quoth levanta con una mano y aplasta con la otra Quoth. ¿Podría ser él, el Quoth, hombre vestido de oscuridad Quoth, que Dixon había predicho? Entonces llegó el día, grabado en los anales de la historia como una señal inequívoca. El 3 de enero de 2026. El mundo entero se paralizó. Los informes confirmaron lo impensable: Nicolás Maduro, después de años aferrado al poder, había sido capturado y sacado de Venezuela por fuerzas estadounidenses. La audacia de la operación, su rapidez, su secretismo, todo ello envolvió al evento en un aura de irrealidad. Fue esta la fuerza predicha, la remoción Quoth, no por voto, sino por la fuerza Quoth. Caracas, la cuna de una nación, fue testigo de explosiones, su aire impregnado de humo y el estruendo de un cambio violento. Las redes sociales, espejos instantáneos de la conciencia global, se inundaron con imágenes de caos, con la incertidumbre grabada en los rostros de millones. No era solo la caída de un líder, era el colapso de una era. El corazón de Venezuela latía con miedo, con preguntas sin respuesta, con la realización amarga de que el destino había llamado a su puerta. El shock fue visceral, la confirmación de la profecía de Dixon, tan dolorosamente cercana. Quoth, un hombre con puños de hierro, será removido no por voto, sino por la fuerza. Y cuando caiga, el silencio que le siga sacudirá el sur Quoth. Este no fue un simple suceso político, fue un cumplimiento profético que resonó en las profundidades de la psique colectiva. La caída de Maduro no fue celebrada por todos, algunos la aclamaron como justicia, otros la condenaron como una invasión. Pero para aquellos con Quoth, ojos espirituales Quoth, la pregunta no era quién tenía razón o quién estaba equivocado, sino, ¿qué sigue? Porque Dixon no vio la caída de una figura poderosa como un final, sino como Quoth, el comienzo de algo aún más peligroso Quoth. ¿Podemos esperar que el vacío de poder se llene con armonía y progreso? ¿O acaso esta remoción solo abre la puerta a Quoth, confusión, división y engaño Quoth? La advertencia es clara, el verdadero peligro no terminó con el derrocamiento. El espectáculo recién comienza, y el destino de Venezuela, y quizás de todo un continente, pende de un hilo, revelando que hay fuerzas más allá de la política que guían el curso de la historia. El 3 de enero de 2026, lo que presenciamos en Venezuela fue más que una simple operación militar, fue un punto de inflexión, un momento que, sin duda, reescribió la historia. Estados Unidos, en un movimiento audaz y profundamente controvertido, entró en territorio venezolano, removió a un presidente en ejercicio y anunció su participación en la transición de la nación. Para muchos, este acto fue visto como una liberación largamente esperada,
la mano de la justicia extendiéndose hacia un pueblo oprimido. Para otros, fue una flagrante interferencia, una violación de la soberanía que solo auguraba más inestabilidad. Pero para aquellos que recordaron las advertencias de Jeane Dixon, este acto llevaba un significado más profundo, un destino predestinado, una señal de que un plan mayor, no forjado por gobiernos, sino permitido por manos divinas, se estaba desplegando. Dixon, con su mirada visionaria, escribió sobre Iquot, una fuerza externa vestida de blanco, que entraría en el sur, prometiendo paz, pero trayendo un espejo Iquot. ¿Fue esta Iquot, fuerza vestida de blanco Iquot, la intervención estadounidense? Los paralelos son innegables, casi escalofriantes. La promesa de paz, el establecimiento de una transición, todo ello se alinea con la retórica de la intervención. Pero la clave de su profecía no residía en la identidad del actor externo, sino en el objeto que traía consigo, un espejo. ¿Qué significaba este Iquot, espejo Iquot? ¿Qué verdad tan profunda buscaba reflejar en el alma de una nación? Dixon explicó que esta fuerza no sería ni el enemigo ni el salvador. No venía a condenar ni a absolver, sino a servir como un instrumento para Iquot, reflejar la verdadera condición de una nación Iquot. Esta es una verdad oculta fundamental, una comprensión que trasciende la política y se adentra en el terreno de lo espiritual. La intervención, por monumental que fuera, no era el fin en sí mismo, sino un catalizador, una lupa divina puesta sobre las heridas internas de Venezuela. Lo que revelarían, dijo Dixon, Iquot, no sería lo que la gente espera Iquot. ¿Acaso los venezolanos, agotados por años de lucha, esperaban una solución mágica de una mano extranjera? ¿Creían que un cambio de gobierno o una inyección de ayuda económica sería la panacea para todos sus males? Dixon nos recordaría que Iquot, su curación no vendría de la mano de otra tierra, sino del regreso de su espíritu a la verdad Iquot. Esta es la dura realidad que el Iquot, espejo Iquot, de la intervención se propone mostrar. La profecía de Dixon siempre apuntó a una verdad inmutable: cuando un pueblo abandona su fundamento espiritual, ningún poder externo puede reparar lo que está roto por dentro. La participación de Estados Unidos puede, de hecho, alterar las estructuras políticas. Puede abrir puertas a cambios económicos, a un respiro momentáneo. Pero la visión de Dixon sugiere algo más incómodo, más esencial: la batalla más grande de Venezuela no se libra en sus calles empobrecidas, ni en sus palacios de gobierno, sino en su propia alma. Millones de venezolanos alzaron sus esperanzas con la llegada de esta Iquot, mano blanca Iquot. Pero, ¿estaban buscando la salvación en el lugar correcto? ¿Puede una nación, cualquier nación, restaurar lo que se ha perdido en el corazón a través de decretos o ejércitos? La respuesta de Dixon es un resonante no. El destino de Venezuela, y el de cualquier nación que se aleje de sus raíces espirituales, es que el verdadero cambio debe nacer desde dentro. Y ahora, con ojos extranjeros observando y manos extranjeras tocando su futuro, la nación debe tomar una decisión trascendental: ¿buscará ayuda únicamente en el hombre, o volverá su rostro hacia aquel que verdaderamente puede sanar una tierra, y con ella, el alma de su pueblo? El espejo ha sido puesto, la reflexión es ineludible. El eco de la profecía de Jeane Dixon resuena con una claridad perturbadora en el corazón de Venezuela. Mientras el mundo exterior, el 3 de enero de 2026, reaccionaba con asombro, algunos con júbilo, otros con temor ante la captura de Nicolás Maduro y la intervención de fuerzas externas, la realidad dentro de Venezuela era muy diferente. No era una celebración. No era un alivio puro. Era un escalofriante manto de incertidumbre, una sensación de vacío que se extendía mucho más allá del poder político. ¿Qué sucedió realmente dentro de Venezuela cuando se calmó el primer estruendo de los titulares? La respuesta, según Dixon, es una verdad oculta que se ha manifestado como una crisis espiritual profunda, un destino agónico. Un vacío de poder, una nación herida, y millones de almas preguntándose en quién podían confiar ahora. Este es el paisaje desolador que siguió al derrocamiento. Las calles, que antes estaban llenas de ruidos, se silenciaron. Pero no era la paz la que había regresado, sino un aliento contenido, una pausa colectiva donde el espíritu de la nación pendía de un hilo. Jeane Dixon previó esta atmósfera no solo de conflicto, sino de un Iquot, silencio espiritual Iquot, que ahogaría la esperanza. Un pueblo paralizado, atrapado entre dos vientos, sin saber si avanzar o mirar hacia atrás. ¿Acaso no es este el infierno de la inacción, la parálisis que precede a una caída aún mayor?
Millones de personas, ya desgastadas por años de lucha, de escasez y de promesas rotas, despertaron sin saber qué depararía el día siguiente. ¿Qué esperanzas podían aferrarse a ellos cuando el líder que los había definido por tanto tiempo había desaparecido? Dixon advirtió que el mayor peligro no sería político, sino un Iquot, sueño espiritual Iquot, colectivo. Un pueblo que, gradualmente, se alejaría de su fundamento, perdiendo su conexión con la verdad y abriendo las puertas al engaño. Las cicatrices invisibles de años de penurias se hicieron más profundas, forzando a la gente a cuestionar no solo a sus líderes, sino su fe, su esperanza y su lugar en el mundo. Es el quebranto del alma, más que el de las estructuras. Los signos de esta decadencia espiritual eran, y siguen siendo, dolorosamente evidentes. La escasez no era solo de alimentos o medicinas, era una escasez de significado, de propósito. El miedo, palpable en cada rincón, no era solo por la violencia o la represión, era el miedo a lo desconocido, a un futuro sin anclas. El silencio no era respeto, era la apatía, donde la gente ya no esperaba cambios, ya no rezaba, ya no esperaba. Y el exilio, esa sangría de almas, no era solo una migración física, era un exilio espiritual dentro de la propia tierra, un deambular como sombras, llevando un dolor que ninguna cámara podría capturar. Dixon lo había advertido, Iquot, sus bocas estarán llenas de hambre, pero sus almas tendrán sed de significado Iquot. Ella fue profética al señalar que Iquot, la hambruna más peligrosa no sería por comida, sino por la verdad Iquot. En medio de la confusión política, el verdadero enemigo se disfraza, esperando su momento. Dixon, con su sabiduría profunda, advirtió, Iquot, cuando el león se ha ido, la serpiente hablará Iquot. Esta es una advertencia escalofriante. No basta con remover a un tirano, porque en el vacío que deja, emergen nuevas formas de engaño, nuevas mentiras vestidas de luz, ofreciendo falsas esperanzas, falsa unidad y una falsa paz que es más peligrosa que la tormenta misma. Para Dixon, la verdadera crisis comenzaría después de la caída del líder. Cuando los aplausos se desvanecen, cuando la euforia inicial cede el paso a la cruda realidad de un futuro incierto. Millones de almas se encuentran ahora perdidas, preguntándose a qué luz seguir. ¿Es este el momento en que las fuerzas oscuras, anticipadas por Dixon, intensificarán su asalto sobre los corazones y la fe de la nación? ¿Será esta confusión, esta división, esta sed de significado, el caldo de cultivo para una manipulación espiritual aún más profunda? Este no es un momento para la complacencia. Es una señal. Una profecía tocando la realidad, una nación que se tambalea al borde de un colapso total o de un llamado a despertar. Para el creyente, esto no es mirar a los hombres en busca de respuestas, sino levantar la vista más alto, hacia aquel que nunca se va, nunca es derrocado y nunca calla. Porque las profundas cicatrices de Venezuela no son solo políticas, son espirituales, y el camino hacia la curación reside en un lugar que la mayoría de los titulares nunca mencionarán. El destino del alma de Venezuela pende de un hilo, y el eco siniestro de Dixon nos advierte que esta crisis es mucho, mucho más que política. El temblor que sacudió a Venezuela el 3 de enero de 2026 no se limitó a sus fronteras. Jeane Dixon, con su visión profética, nos advirtió que Iquot, cuando el pilar en el sur caiga, los vientos alcanzarán toda la tierra, no para destruir, sino para revelar Iquot. ¿Podría ser que la crisis de Venezuela no sea un evento aislado, sino el primer acto de un drama mayor, un signo para todo un continente, e incluso más allá? La respuesta es un eco que ya resuena. La caída de Venezuela, según Dixon, expondría las Iquot, fundaciones ocultas de otras naciones Iquot, especialmente aquellas cercanas. Sus palabras se despliegan ahora ante nuestros ojos, una profecía escalofriante que se materializa con cada titular. La inestabilidad ha comenzado a agitar a los países vecinos. Se observan protestas en las calles, luchas de poder en las cúpulas políticas y, quizás lo más insidioso, una creciente apatía espiritual que carcome el alma de las sociedades. ¿Es esto el preludio de un destino compartido, una cadena de eventos donde el colapso de una nación revela la fragilidad intrínseca de otras? En toda América Latina, la gente está despertando. Algunos con un miedo palpable, otros con preguntas existenciales. La pregunta que muchos se hacen, en silencio o en voz alta, es demoledora, Iquot, ¿podría lo que pasó allí, pasar aquí, Iquot? La crisis de Venezuela se ha convertido en un espejo, no solo para su propio pueblo, sino para sus hermanos continentales.
Muestra las consecuencias de la confianza mal depositada, de las fundaciones construidas sobre arena, de la complacencia espiritual que precede a la caída. Brasil, en particular, lleva un peso espiritual significativo en este momento de transición. Dixon se refirió a ella, no por nombre, sino en descripción, como Iquot, una tierra verde y dorada con una voz fuerte en el futuro de América del Sur Iquot. Ella advirtió que esta tierra podría Iquot brillar como un faro de fe o caer en la misma trampa del silencio y el autoengaño Iquot. ¿Cuál será el destino de Brasil? Sus iglesias Iquot llorarán por sus vecinos Iquot, o Iquot dormirán a través de su propia advertencia Iquot. La elección, según la profecía, es crucial y tiene ramificaciones cósmicas. Este momento no es solo una prueba para Venezuela, es una prueba para toda la región, un momento de la verdad para las iglesias y los creyentes. ¿Se atreverán a hablar con audacia, a orar profundamente, a prepararse espiritualmente, o tratarán esta crisis como el problema de otro? Dixon creía que cuando una nación sufre, las otras son llamadas, no a juzgar, sino a interceder. El espíritu se mueve a través de las fronteras, no con política, sino con un propósito divino. Y para aquellos que escuchan el eco siniestro, este no es un tiempo de pánico, sino un tiempo de despertar. La advertencia es clara: cuando una luz parpadea, otras deben arder más brillantes, o la oscuridad crecerá. En sus visiones más penetrantes, Jeane Dixon advirtió que en los momentos de colapso nacional, la mayor amenaza no provendría de ejércitos extranjeros ni de líderes corruptos. No, el verdadero peligro residiría en Iquot, el silencio de la iglesia Iquot. Esta es una profecía que resuena con una gravedad particular en el contexto actual de Venezuela, y una advertencia que se extiende a cada congregación, a cada creyente en el mundo. Iquot, cuando la tormenta se levante Iquot, escribió Dixon, Iquot, algunas iglesias cerrarán sus puertas, no porque fueran forzadas, sino porque olvidaron su propósito Iquot. Esta fue una llamada profética, no contra un grupo específico, sino contra la apatía espiritual que puede adormecer incluso a los más devotos. Una señal de que en tiempos de oscuridad, aquellos que están llamados a ser luz no deben esconderse, no deben callar. Porque cuando la iglesia calla, el mundo se sumerge aún más en las tinieblas. En Venezuela, esa tensión se siente ahora con una intensidad desgarradora. Durante años, la iglesia jugó un papel discreto. Algunos pastores hablaron con valentía, otros permanecieron en silencio, consumidos por el miedo. Algunos lugares de culto permanecieron abiertos, mientras que otros fueron cerrados, monitoreados o presionados para evitar temas políticos. Dixon previó este miedo, llamándolo Iquot, la congelación de la llama Iquot. Ella creía que muchas iglesias dejarían de predicar la verdad, no por prohibición, sino por desánimo, por cansancio, o por un engaño sutil que las desviaría de su misión. Ahora, con el presidente removido y las potencias extranjeras interviniendo, las iglesias venezolanas se enfrentan a un momento crítico, una verdadera encrucijada del destino. ¿Hablarán con audacia, recordando a la gente que ningún cambio político puede restaurar un corazón roto? ¿Recordarán que la verdadera curación debe venir de lo alto, no de lo externo? La profecía nos insta a mirar más allá de lo superficial. Ya hay signos de un despertar. Pequeñas reuniones de oración están creciendo. La adoración está regresando, no en estadios grandiosos, sino en la intimidad de cocinas y salas de estar. Dixon creía que el avivamiento no comenzaría en palacios, sino en lugares de dolor. Iquot, el espíritu se levantará donde la gente está aplastada. Iquot, escribió. Y las iglesias que permanezcan fieles se convertirán en refugios, no para el cuerpo, sino para el alma. Este es el momento de la decisión para la iglesia en Venezuela y más allá. No es tomar partido en la política, sino tomar una posición firme en la verdad, en la fe y en el amor. La advertencia es clara: la iglesia debe ser la voz que el mundo necesita escuchar, una luz que guíe en medio de la confusión, un refugio para las almas perdidas. Si la iglesia falla en este destino crucial, ¿quién podrá detener el avance de la oscuridad que Dixon previó? Jeane Dixon nunca vio a Venezuela como una nación aislada, un simple punto en el mapa geopolítico. En sus visiones, Venezuela era más que un país, era una señal. Iquot caerá primero. Iquot, escribió, Iquot, pero no caerá sola. Su colapso sonará como una campana, y aquellos que la escuchen sabrán que la estación ha cambiado. Iquot. ¿Podría ser este el comienzo de una era del juicio, un tiempo de rendición de cuentas espiritual global que Dixon predijo con una claridad escalofriante?
La advertencia de Dixon no se limitaba a la geografía o la política. Era sobre el tiempo, un tiempo espiritual, un cambio profundo en lo que ella llamó Iquot, la era del juicio Iquot. Para muchos, la situación de Venezuela parece ser meramente política, una dictadura removida, una potencia extranjera interviniendo, protestas, pánico y debates. Pero Dixon vio más allá de la superficie. Ella creía que momentos como este llevan un peso invisible, que mientras el mundo mira ejércitos y líderes, el cielo observa corazones y decisiones que se toman en silencio, en oración, en miedo y en verdad. Ella escribió sobre una Iquot, niebla espiritual que cubriría la tierra Iquot, volviéndose más espesa a medida que la gente se enfocaba más en soluciones externas y menos en verdades eternas. Venezuela, creía, sería una lámpara sobre una mesa que se desmorona. Su temblor revelaría cuán frágiles son realmente los fundamentos de las naciones. No solo los económicos o políticos, sino los morales y espirituales. Y aquí es donde su mensaje se vuelve urgente, un eco siniestro que no podemos ignorar. La profecía de Dixon no fue aislada, fue parte de una cadena. Ella creía que el colapso de esta nación sería el Iquot, primer eslabón en una secuencia de desgloses espirituales y sociales a través de varios países Iquot. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque muchos lo habían abandonado a él. Describió Iquot, un temblor en el sur que removería las raíces del norte Iquot. Múltiples naciones caerían en confusión después de Venezuela, no a través de la guerra, sino a través de un colapso interno, instituciones fallando, familias rompiéndose, iglesias dividiéndose, gente deambulando sin dirección moral. Ella creía que sucedería rápidamente, Iquot, como hojas secas cayendo una tras otra a medida que la estación cambia Iquot. Algunos pueden escuchar esto y sentir miedo, pero ese nunca fue el objetivo de Dixon. Su mensaje era un llamado, un impulso divino para que las naciones se detuvieran, reflexionaran y regresaran a la verdad antes de que se rompiera el siguiente eslabón de la cadena. Si una nación se levanta en arrepentimiento, escribió, Iquot, la cadena puede romperse. La marea puede cambiar Iquot. Ya vemos la inquietud comenzando a agitarse en países vecinos, protestas, luchas de poder, apatía espiritual, todos los signos sobre los que Dixon advirtió. Pero debemos recordar, la profecía no es un destino ineludible. Es una oportunidad, una segunda oportunidad. El mensaje oculto en la crisis de Venezuela no trata sobre quién gobierna la tierra. Trata sobre quién gobierna el corazón. Y si este momento despierta al menos a algunos para orar, para buscar, para regresar, entonces el dolor no habrá sido en vano. Porque cuando la gente regresa a Dios, Él siempre regresa a ellos. Venezuela puede ser la primera campana. Pero Dixon creyó que otras seguirían a menos que los corazones regresaran a Dios. La advertencia precede a la tormenta, dijo. Y la gracia siempre precede al juicio. Para muchos, la profecía se siente distante, como algo para el futuro, no para el presente. Pero las palabras de Jeane Dixon ya no están encerradas en páginas polvorientas. Se están desarrollando en tiempo real. Ya no estamos mirando predicciones, estamos siendo testigos de su cumplimiento. Ella previó la caída de un líder en el sur. Ha sucedido. Ella advirtió sobre una potencia extranjera interviniendo bajo la bandera de la transición. Ha sucedido. Habló de una niebla espiritual que se asentaría sobre el pueblo, un silencio más profundo que el miedo, donde muchos perderían su sentido del bien y del mal. Esa niebla está aquí. Pero el mensaje de Dixon no era solo sobre los eventos en sí, sino sobre el momento. Ella dijo, Iquot, cuando el temblor comience, no se detendrá hasta que la Iglesia responda, no en números, sino en arrepentimiento Iquot. Por eso este momento importa tan profundamente a cada cristiano, no solo en Venezuela, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Esta es la hora que ella describió, llena de ruido, confusión y cambio. Una hora en que la gente busca seguridad en la política, los movimientos y el dinero, y aún así se siente vacía. Ella dijo que este momento llegaría silenciosamente, pero luego golpearía fuerte, y solo aquellos que habían estado observando en oración lo entenderían. Y ahora, aquí estamos. La pregunta no es si la profecía continuará desarrollándose. La pregunta es, ¿estamos espiritualmente despiertos para verla? Dixon creía que la Iglesia se levantaría como un faro o desaparecería en la niebla. No por persecución, sino por distracción. Los eventos están aquí. Las señales son claras.
Y el tiempo para una fe tibia ha pasado. Esta es la hora de regresar con manos limpias, corazones abiertos y ojos fijos en la eternidad. Jeanne Dixon nunca afirmó ser la voz final. Ella sabía que sus visiones eran solo sombras de algo más grande. Un llamado a despertar, una advertencia empapada en misericordia. Sus palabras no estaban destinadas a asustar, sino a preparar. Y ahora, mientras somos testigos de su profecía más escalofriante cobrar vida a través de la caída de Venezuela, la intervención de potencias extranjeras y el profundo silencio que presiona los corazones de millones, debemos recordar su mensaje final y más importante: la esperanza nunca se pierde donde la fe permanece. Ella creía que incluso en el colapso, incluso cuando las naciones se rompen y los líderes caen, Dios no ha terminado. Dixon escribió, y quote, la tormenta vendrá, pero no ahogará a los fieles. El mundo temblará, pero las raíces que se hunden profundamente en la verdad se mantendrán y quote. Para ella, la profecía no era una predicción de fatalidad, sino una invitación a regresar, a arrepentirse, a reconstruir, no con las manos, sino con los corazones. En esta hora, el mundo observa a Venezuela, pero el cielo nos observa a nosotros. Este es el momento en que la fe tibia debe convertirse en fuego, donde las oraciones silenciosas deben convertirse en clamores, donde la comodidad debe ser cambiada por la convicción. La Iglesia debe levantarse no con ruido, sino con claridad, no con opiniones, sino con la verdad. Este no es un tiempo para temer a los gobiernos. Es un tiempo para buscar a Dios. El temblor no es castigo, es preparación para aquellos que se humillan, que oran, que vuelven sus ojos al Señor. La tormenta pasará y la luz brillará de nuevo. Porque el mensaje no trata sobre Venezuela. Trata sobre nosotros. Y las palabras de Dixon todavía resuenan para aquellos que quieran escuchar: regresen antes de que la puerta final se cierre, porque la gracia todavía está abierta, pero no para siempre. Hemos recorrido juntos el valle de sombras de las profecías de Jeanne Dixon, desvelando verdades que, sin duda, han agitado su espíritu. Pero recuerden esto: la profecía no es un mensaje de fatalidad ineludible. Es una advertencia impregnada de misericordia divina. No está diseñada para infundir pánico, sino para preparación. Para invitarnos a mirar hacia adentro, a evaluar nuestras fundaciones, a despertar de un sueño espiritual que ha durado demasiado. En medio del temblor, en la confusión que ahora envuelve a las naciones, la esperanza nunca se pierde allí donde la fe permanece. Aunque el mundo se sacuda hasta sus cimientos, aquellos cuyas raíces están profundamente ancladas en la verdad, aquellos que confían en el Creador, permanecerán firmes. Dios no ha terminado. Su amor es un faro inquebrantable en la noche más oscura. Ahora, es el momento de la acción. Este no es un llamado a la política, sino un clamor del alma. Es tiempo de que nuestra fe tibia se convierta en fuego. De que nuestras oraciones silenciosas se eleven como un rugido. De que la comodidad se cambie por la convicción. La curación de nuestra tierra, y la protección de nuestros corazones, no vendrá de manos humanas, sino de nuestro retorno a la fuente de toda verdad. Si este mensaje ha tocado su espíritu, si sienten el eco de esta advertencia resonando en su interior, les imploramos: compartan este vídeo. Ayuden a despertar a otros antes de que la niebla espiritual se vuelva impenetrable. Y ahora, en un acto de fe y unidad, les pedimos un pequeño pero poderoso compromiso. Comenten abajo con estas palabras: y quote, yo creo y quote. Digan y quote, yo creo y quote, si están listos para ver más allá de los titulares, para buscar la verdad y para aferrarse a la esperanza que nunca falla. Que la paz sea con ustedes, y que Dios los bendiga en estos tiempos de transición.